Como estábamos comentando a través de nuestros avisos, hoy día es el día del lanzamiento oficial de nuestro proyecto Historias de Pandemia, un proyecto que es financiado por los fondos de medios de comunicación de la Seremi de Gobierno y el Gobierno regional. Muy contento de poder participar hoy en día en este lanzamiento virtual distinto a lo que hemos hecho en otras oportunidades. Conmigo Lorena Soto, que va a estar también en la conducción de estos programas. Lorena, colega, actriz, y bueno, ahora conductora en Radio Puelche. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación. Feliz de encontrarnos hoy día en esta forma distinta, por supuesto, de lanzar nuestro proyecto tan querido y anhelado. De esta forma distinta y virtual que parece que nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar de esta manera. Así que muchas gracias por la presentación y te doy el paso para que puedas presentar a nuestra invitada. Bueno, nuestra invitada es la Seremi de Gobierno, Pía Bercesio, con quien tenemos un trabajo ya realizado desde hace bastante tiempo y que nos ha permitido a los medios de comunicación, especialmente a Radio Puelche, estar al tanto de lo que está pasando en la región, pero también hoy en día apoyando a las radios a través de este fondo de medios. Pía, muchas gracias por estar en este lanzamiento virtual. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. A ustedes por siempre tenernos en cuenta, no solo para entregar la información de todos los temas de gobierno, sino por permitirme estar hoy día de esta manera virtual. Estoy aquí en el auto, estamos en la comuna de Gorbea saliendo hacia Loncoche con nuestro equipo, pero quisimos detenernos un segundo para estar con ustedes en este proyecto del Fondo de Medios de Comunicación 2020, que fue muy especial, fue distinto, los medios de comunicación también se vieron muy golpeados con la pandemia del coronavirus, bajaron las inversiones en publicidad y claramente necesitaban un apoyo mucho más importante para poder seguir adelante. Por eso también hicimos distintos cambios para que los recursos a adjudicar fueran también para honorario, para poder pagar sueldos y para obviamente desarrollar los distintos programas y ustedes siempre a través de Radio Puelche con un proyecto innovador, cultural, así que los felicito. Sigan contando con nosotros para los distintos proyectos y nos enorgullece hoy día a mí como Seremi, vocera de gobierno, además como periodista, de que ustedes puedan desarrollar este tipo de proyectos con cultura, con información, obviamente, además con temas de la pandemia, con educación, nos sirve mucho, Carlos, en la época que estamos pasando, así es que felicitaciones a ustedes que puedan desarrollar este proyecto de la mejor forma posible, también contarle a la gente que fueron casi 105 millones de pesos a repartir en distintos medios de comunicación de todas las plataformas, radios, periódicos de papel, medios electrónicos, canales de televisión abierta, canales de televisión por cable, y obviamente estamos muy contentos porque adjudicamos a 55 medios de la región de la Araucanía que tanto lo necesitaban y que hoy día se ven con recursos y que además están ejecutando proyectos, muchos de ellos relacionados con la pandemia del coronavirus y educación e información a la gente. Bueno, nosotros estamos desarrollando un proyecto bastante distinto a lo mejor a lo que habitualmente estábamos como radio haciendo, ¿no? Quisimos, en base a la propuesta que fue afortunadamente aceptada, hacer unas cápsulas para contar sobre el contenido de lo que es la pandemia. Y bueno, Lorena te puede contar de la entrevista también de los ciclos que estamos haciendo en estos momentos y que nuestros auditores van a poder escuchar y presenciar a través de nuestras redes sociales. Así es, estamos muy contentos, Pía, por supuesto, por el apoyo que nos han brindado en este proyecto y contarle también a la gente de qué se trata este proyecto que lo hemos hecho con tanto cariño y hemos tenido que reinventarnos para poder conversar con la gente desde su casa. Sabemos que hay mucha gente que ha estado realizando cuarentenas voluntarias de manera consciente. Entonces hemos querido compartir a través de este medio y a través de la Radio Puelche algunos relatos importantes que nos han llegado, escritos de personas que nos van contando cómo ha sido su experiencia y algunos que nos van contando de alguna manera poética, anecdótica. Hay distintos relatos que ya ustedes van a poder escuchar en algunos programas donde los vamos a dramatizar y vamos a poner las voces, vamos a hacer una especie de radioteatro, pero más bien tipo cuentos de pandemia, donde vamos a poder compartir
todas las anécdotas que me imagino que a mucha gente le han sucedido en estos ya casi 5 o 6 meses que llevamos desde que llegó este virus a nuestro país. Nuestro proyecto también tiene, como decía Carlos, estas cápsulas que hemos estado grabando ya, hemos estado haciendo conversaciones, teniendo invitados en la radio, y hemos tenido invitados en educación, donde tuvimos una conversación muy potente, porque quisimos saber el punto de vista que tienen tanto los profesores, los apoderados y también los alumnos, cómo han vivido que esta pandemia, pensamos que es uno de los sectores que ha afectado mucho, no solamente por un tema laboral, sino que también por un tema emocional, en el caso de los estudiantes, en el caso de los apoderados, cómo han tenido que reinventarse con esta nueva forma para poder seguir avanzando y no detenernos en lo que es la educación. Carlos, ¿quieres que siga contando sobre las otras cápsulas? Te doy el pase para que puedas contar en qué continúa el proyecto. Contarle a Pía que en realidad ha sido tan interesante esto de la convocatoria que hemos tenido, porque distintos agentes, distintas personalidades también del ámbito local, director de la Universidad de la Frontera, escritores, niños, nos han mandado sus historias y su vivencia. Yo creo que ese testimonio es un testimonio histórico que va a quedar para la memoria de lo que ha sido esta pandemia, que aún no concluye, Pía. De todas maneras, los felicito. Gracias, Lorena, por contarnos más detalles de lo que trata este proyecto, y creo que es muy valioso porque hablamos de pandemia, hablamos de educación, pero en una forma distinta, mucho más didáctica, desde los testimonios de la gente, que claramente hace mucho más sentido. Quizás cuántos alumnos están pasando lo mismo que esos testimonios que ustedes van a llevar hoy día a las casas de las personas a través de este proyecto. De verdad, los felicito. Tenemos que aprender de todo lo que nos ha pasado. Como decía Lorena, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir, a trabajar y a las nuevas plataformas. Hay que sacarle el jugo a la tecnología y mejorar también, porque hoy día también nos hemos dado cuenta de las falencias que tenemos en cuanto a la cobertura de internet, a la conectividad que tenemos en los sectores rurales, de las comunas que nosotros nos toca recorrer, porque tampoco esto puede ser discriminatorio, no puede ser de que solamente en las comunas donde tengamos buena señal podamos seguir con las reuniones, podamos seguir con la conectividad a través de los medios de comunicación, y no así en los sectores rurales. Así que esto nos trae muchas lecciones, y los felicito y les agradezco además por el trabajo que ustedes están realizando de llegar con estos testimonios, con educación y con finalmente las palabras en primera persona de la gente, cómo ha vivido esta pandemia que claramente a todos nos ha afectado desde nuestras distintas trincheras y labores diarias, domésticas, laborales. Así es que espero que la gente de verdad siga tomando conciencia. Esto aún no ha terminado. Todo lo contrario, hoy día más que nunca tenemos que cuidarnos, y por eso les pido a ustedes como comunicadores, Lorena y Carlos, que nos ayuden. Ahora se vienen las fiestas patrias, necesitamos que la gente sea responsable, que sigamos con las medidas de autocuidado para que así podamos llegar a diciembre, ojalá en la época del eclipse, ojalá en etapa 5, y lo mismo para el verano. Pero eso depende de la gente y su comportamiento, y claramente proyectos como el de ustedes también nos ayudan a que la gente siga tomando conciencia y no termine y no descuide las medidas de protección personal. Ya, te quiero agradecer. Y también, Pía... Sí, Lorena, por favor. No, que quería comentarle a Pía que también uno de nuestros objetivos con este proyecto es acompañar a las personas que están en su casa, porque consideramos que de esa manera también la gente tiene más entretención dentro de su casa y no tiene la necesidad de salir. Por eso también como comunicadores y como radio queremos acompañar a las personas. Estuvimos también haciendo una entrevista muy interesante con la señora Ingrid Ollarse, que es psicóloga, donde hablamos también de la salud mental y cómo nos ha afectado esta suerte de encierro, porque prácticamente no hemos tenido obligación de estar encerrados, pero tenemos la sensación del encierro y de la responsabilidad de cuidarnos. Y eso también nos ha generado bastante ansiedad a algunos, angustia para otros, y de alguna manera con este proyecto, como les decía, el objetivo es poder acompañar en sus casas, que nos puedan escuchar, que puedan mantener la calma y hacerles llegar también alguna gota de esperanza, ¿no? De que juntos vamos a poder lograr salir de esto, pero con responsabilidad.
Así que por eso uno de los grandes motivos que tenemos es que este proyecto tiene un objetivo más allá que solamente comunicar, sino que también es un aporte para que juntos podamos salir de esto. Ese es como el mensaje también que tenemos con este proyecto y Radio Puente. Excelente. Así que hay harta pega, harto que hablar, violencia intrafamiliar, tenemos salud mental, salud física, pero fundamentalmente queremos estar contándole a la comunidad local que a través de este proyecto vamos a contactarnos mucho más con ellos para sentir sus vivencias, sus emociones y agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros estos momentos. Sé que la agenda viene agitada estos días, especialmente ahora fiestas patrias, ya estaremos conectándonos en base a eso, así que muchas gracias, Pía, y que haya un buen trabajo en los coches. Saludos a los coches. Muchísimas gracias, Carlos, Lorena, a todos los auditores y a la gente que ahora, gracias a la tecnología, también nos está viendo de toda la zona lacustre. Un besito. Muchas gracias por todo y que les salga excelente todo lo que tenga que ver con su proyecto y todas sus labores. Que estén muy bien. Muchas gracias, Pía. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa porque Gracias, después usted tiene que presentar el proyecto, señorita Lorena. Así es. Así que hacemos una pausa y volvemos enseguida. Así es, volvemos enseguida. ¿Cómo están, amigos? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a nuestro espacio especial que está siendo hoy en día transmitido por Radio Puelche, gracias a un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Araucanía. La historia que nos convoca, valga la redundancia, son historias de cuarentena, donde esperamos comentar con ustedes distintos aspectos que nos han aquejado durante estos tiempos en que hemos vivido con el coronavirus, con el COVID-19, que nos ha afectado como sociedad en distintos ámbitos. El tema que vamos a conversar hoy en día tiene que ver con la educación. Educación en pandemia, pandemia en educación, y qué sucede o qué nos ha sucedido a nosotros acá en la comuna de Pucón con respecto a esta situación, y de eso queremos hablar. Pero antes quiero presentarles a la mesa con que vamos a compartir y conversar esta experiencia. Siempre estará con nosotros Lorena Soto, colega actriz, con quien vamos a tener la suerte de conversar con ustedes a través de este proyecto. Lorena, bienvenida a Radio Puelche. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a este proyecto y un saludo grande a todos los que nos están viendo a través de esta nueva forma de comunicarnos a partir de esta pandemia que hemos tenido que vivir este 2020. Gracias, Lorena. Ariki Cortés, él es alumno de tercero medio y va a compartir con nosotros sus experiencias desde el punto de vista de los alumnos de la comuna de Pucón. Ariki, muchas gracias por aceptar también esta invitación. Muchas gracias a usted por la invitación. Saludos a todos. Con nosotros también una apoderada con niños, parece que repartidos en todos los niveles de la enseñanza, por lo tanto, su experiencia y su voz va a ser bien interesante poder escucharla. Me refiero a Marcela Villar, que tiene hijos en el 7º y 8º, más en la enseñanza media y también en la universidad. Marcela, muchas gracias por estar con Radio Puelche. Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Muy buenos días. Y con nosotros, bueno, Pedro Painepán, conocido profesor de educación básica acá en la comuna de Pucón, exdirector también de la Dirección de Estudios, ¿cómo se llama? El DAEM. Da. Pedro. Sí, sí, eso. Sí. Dirección de Educación Municipal. Dirección de Educación Municipal. O sea, un hombre con harta Sí. experiencia en educación que va a poder compartir también con nosotros su perspectiva y su punto de vista como docente. Bienvenido, Pedro. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Bueno, yo quiero, para enfrentarnos, digamos, en la temática, comentarles a ustedes que hoy en día se está discutiendo mucho el regreso a clases. Se menciona mucho la desigualdad existente entre los 11.500 colegios que hay en nuestro país, y de la parte de la realidad se dice que las complicaciones más completas, digamos, o más correctas son el distanciamiento social y los problemas de higiene que se ven como algo difícil de concretar. El uso de asientos individuales, la reducción de los espacios de interacción, el simple hecho de mantenerse en una distancia de 1,8 metros, se presentan como medidas bastante difíciles que la Asociación Chilena de Municipalidades, por ejemplo, hoy en día está tratando de resolver a través de una serie de encuestas realizadas en los municipios y también con los apoderados. Pero antes de ver qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, a mí me gustaría un poco irme a los inicios, digamos, de esta pandemia, cuando recién se había ingresado a clases, Ariki. ¿Cómo te sorprende a ti esta pandemia? Bueno, la verdad, si bien nosotros sabíamos de antes que iba a venir un virus, que en diciembre empezó en China, nos tomó por sorpresa, como total sorpresa. De hecho, con mi familia estábamos en Valdivia y por las noticias, por las redes sociales nos fuimos enterando de que el 14 de marzo, si no me equivoco, se declaró que se suspendían las clases a nivel municipal y después suspendiéndose las clases a nivel nacional también. Entonces fue como, a pesar de saber que el virus estaba ahí, estaba llegando al país, fue una sorpresa tremenda y una sorpresa total para todos los estudiantes y profesores. Ahora, esta sorpresa, Marcela, a ti, ¿cómo también te sorprende? ¿O cómo te pilla, digamos, esta noticia? Bueno, la verdad yo creo que nadie estaba preparado para un virus como el que llegó. Ha sido complicado para nosotros igual como familia porque o como sociedad en realidad, porque no estábamos preparados para una situación así. Si bien es cierto, era como que lo habíamos visto en películas y haberlo leído quizás en libros de ficción y todo. Yo creo que nadie estaba preparado para esta situación y sobre todo para lo largo que ha sido, para el periodo tan extenso. Quizás eso ha sido lo más complicado, que se ha ido extendiendo y que nadie pensaba finalmente que íbamos a estar tanto tiempo. Marcela, yo creo que a la mayoría de los chilenos nos pasó y a la mayoría de las familias nos sucedió que al comienzo no tomamos quizás el peso de lo que se venía. Muchos pensamos que esto iba a durar un par de meses y que ya luego en mayo volveríamos casi a nuestras vidas de siempre. ¿Cómo ha sido ese proceso como familia para ti de ir descubriendo que en realidad esto vino para quedarse, que hemos tenido que generar cambios de hábitos en todo sentido, dentro de las casas y fuera de las casas, y esta suerte de sensación de sentir que estamos encerrados, que hemos perdido ciertas libertades, pero que hemos recuperado otras? No sé, ustedes como familia, la dinámica que han tenido que vivir, ¿en qué minutos fuiste dándote cuenta que esto viene para largo, ¿no? Para quedarse. O sea, la verdad es que nosotros siempre pensamos que esto iba a ser como una gripe aviar o como un H1N1, que iba a estar siempre presente, pero no de la forma en que... Se te muteó el micrófono, Marcela. ¿Ahora sí? Ahí Ahora sí. sí.
Ahora sí, súper. Nosotros pensábamos a lo mejor, como te comentaba Lorena, que esto iba a ser como un periodo súper chico, que iba a ser como una gripe aviar o como un H1N1, que sin embargo llegó para quedarse también en el mundo. Nunca pensamos que iba a ser por tanto tiempo y que nos iba a llegar directamente a los chilenos. Nosotros nos sentíamos casi inmunes por tener una cordillera gigante. Como familia ha sido un poco complicado con el tema de más que nada de los espacios, de que a lo mejor, claro, tú puedes proteger como papá a tu núcleo familiar, pero pasa más allá de tu núcleo familiar, o sea, tú no puedes controlar al resto de las personas o no puedes controlar al resto de la familia. Entonces se escapa un poquito de las manos el tema de, claro, tú puedes proteger a tu familia, pero tú no sabes afuera el proceso que está tomando la gente o la misma responsabilidad con la que tienes tú. Eh, ha sido más complicado por el tema de que ahora sí estamos 24 horas todos en el mismo espacio. Antes los papás salían a trabajar, los hijos se quedaban en casa, hay una hija de educación superior que salía de la casa casi toda la semana. Ha sido un poco complejo el tema de eso, de compatibilizar los espacios, de controlar un poco los temas del sueño, que también ha sido un tema para nosotros como papás, el tema del sueño de los niños, porque es súper complicado, ellos se desordenan, están acostumbrados a ciertas estructuras, nosotros también como papás a ciertas estructuras de horarios y todo, entonces ha sido como un tema más complicado con respecto a eso. Y Pedro, a ti como profesor, ¿pensaste en algún momento que esto iba a ser tan largo, tan complicado? Mm. Bueno, yo creo que a muchos nos pasó. Yo seguí este tema de diciembre, como dijo Ariki, me preocupó mucho. Y en algún momento yo pensé que iba a llegar acá a Chile y que iba a quedar la escoba. El desarrollo exponencial que ha tenido este virus. Y sí, también fue mucho, o sea, un proceso de incertidumbre, porque no sabíamos qué iba a pasar en realidad. Y cuando supe que ya se llegó a Chile y que los colegios ya se empezaron a cerrar, solamente me aboqué a llamar a mis apoderados, a hacer contención y esperar qué es lo que iba a pasar y cómo íbamos a resolver este tema, porque la primera semana de la pandemia acá en Chile, cuando se cerraron los colegios, hubo así como un lapso de quietud en el ámbito escolar, ¿cierto? Que no sabíamos qué iba a suceder. Pensamos también de que iba a ser algo corto, pero aquí estamos todavía en esto. Entonces, desde ahí ya se comenzó como de repente a abrir las pepas y ya, pues tenemos que hacer algo con los alumnos porque no podemos dejarlos tanto tiempo como solos, aun cuando también, como dijo señora Marcela, ¿cierto? Fue un encuentro de la familia, de compartir espacio y que esto ha involucrado también, no por ser profesor solamente, sino que en mi caso y en muchos profesores, en muchos hogares pasó lo mismo. Entonces había que compatibilizar los tiempos para poder nuevamente agendarse y poder, ¿cierto?, trabajar con los alumnos en esta nueva modalidad. Sí, me preocupó mucho el hecho de qué es lo que iba a pasar al interior de la familia, de mis alumnos específicamente, y en general, pero uno conoce a sus alumnos en el contexto, entonces es un tema mucho de que preocuparse. Carlos hacía mención al comienzo de la desigualdad que existe hoy día a la hora de reactivar las clases de manera presencial. Esto es debido también a la infraestructura que existe en los diferentes colegios a lo largo del país, donde hay mucha diferencia en la infraestructura, pero esta desigualdad parte desde el comienzo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la familia? No sé, Marcela, tú tienes 4 hijos. ¿Hay una casa que tenga 4 computadores? Ariki, en el caso tuyo, ¿cómo lo has visto con tus compañeros? El tema de la conectividad, el internet, hay tanta diferencia, sobre todo en nuestra zona, donde muchas familias viven o vivimos en zonas más rurales, donde el acceso es más difícil, y el tema de tener computadores en la casa también, pues si eso también marca una diferencia
y una gran desigualdad desde el comienzo de la pandemia, que no solamente se está viendo ahora en el reinicio. Arique, ¿cómo lo has visto tú con tu entorno, en tus compañeros? Bueno, yo estudio en un colegio municipal donde la mayoría de mis compañeros viven en el campo, ya sea en sectores como Candelaria, Caburga o Curerrehue. Entonces la verdad es que ha sido súper complicado para ellos, más que para mí, que vivo en la ciudad, para ellos conectarse, en poder tomar contacto tanto con los profesores, tanto como con sus propios compañeros, algunos que tienen que salir de la casa para conectarse. Entonces igual es como muy complicado el tema de estudiar en la pandemia. Y aparte, otro problema que se evidencia con esto es que tampoco hay un interés del Estado por ayudar. Estamos hablando de estudiantes de tal vez medio curso, y esto no es solamente mi caso, sino que ha pasado a lo largo de todo Chile, estudiantes conectándose a las clases, ya sea universitario o ya sea secundario, desde los techos de sus casas, teniendo que ir para el cerro. Entonces, como que en realidad el Estado no ha aportado en ese ámbito, no ha ayudado a que la educación se pueda llevar de alguna forma, no ha hecho que la educación sea más llevadera en un contexto de pandemia. Ahora, en el caso tuyo, Ariki, por ejemplo, ustedes son varios hermanos en la casa, eh, el uso de computadores, ya estamos al tanto de que sí, no están dadas las franquicias, pero ¿qué ha pasado con el caso de ustedes, por ejemplo, o de otras familias? ¿Cómo lo hacen para poder estudiar? Bueno, mi casa al principio de la pandemia no teníamos lugar de estudio, tuvimos que habilitar una pieza y el living para poner un escritorio, ir acomodando, dimos vuelta a la casa moviendo cosas para poder hacerlo. Y respecto, por ejemplo, al uso de computadores, somos 8 personas en la casa, 2 son profesores, 3 son estudiantes de colegio y 2 son estudiantes universitarios. Entonces es una locura de repente que tengo reunión de esto, que yo tengo reunión de esto otro, de que no saber dónde llegar, de repente hay unos que tienen que estar doblados en sus camas en las reuniones para poder entrar en algún espacio y tener la tranquilidad del espacio. También recuerdo así como muy anecdóticamente que se nos echó a perder un computador y quedó la embarrada, nos quedamos... Había uno que no podía conectarse a reuniones o cosas así porque le faltaba un computador en la casa. Desde ese momento fue muy distinto y nos dimos cuenta de la necesidad que hay de tener aparatos electrónicos, sea tablets, computadores, teléfonos, para un contexto así de pandemia. Esa situación, no sé, Lorena, tú tenías cada pregunta, pero preguntarle a Pedro quería yo, porque como profesor también, tú también eres padre de familia, por lo tanto también tienes problemas en la casa, pero ¿cómo empieza este proceso de preparar las clases? Porque ustedes no estaban habilitados, o si bien es cierto, han tenido preparación en manejos electrónicos de internet, etcétera, pero de empezar a trabajar de lo que era una clase presencial a una clase virtual o a seguir procesos de investigación. ¿Cómo lo hicieron, Pedro? A ver, la verdad las cosas es que en mi realidad, en mi curso, porque pasó lo siguiente, en el colegio donde yo trabajo, generalmente, bueno, cada profesor jefe se hizo cargo de su curso, y cada profesor del mismo colegio hicieron lo mismo. O sea, yo tenía cero vinculación con alumnos de otros cursos en el que yo hacía clase. Yo hago matemática e historia. Entonces, yo me aboqué exclusivamente a mi curso porque tenía contacto con ellos. Y lamentablemente, en mi curso, en el que yo trabajo ahora, con el que estoy ahora, que es un séptimo, no todos tienen computador. Yo creo que serán 4 o 5 quien maneja ese tipo de tecnología. El resto tienen solamente celulares y compartido muchas veces con los papás. Entonces fue muy complicado. Y comparto con lo que dice Ariki respecto al Estado, de que no se ha preocupado porque esto va a abrir aún más la brecha entre las escuelas particulares y la de educación pública. Mi colegio, o sea, mi curso en este año le correspondía recibir un computador del programa, ¿cierto? Yo elijo mi PC,
y todos esperanzados en que esto iba a ser, ¿cierto?, la panacea de poder ayudar y tener clases por Zoom y todo. Y lamentablemente, claro, cuando llegan los computadores que llegan muy tarde, más encima el proceso de conectividad es pésima. Entonces hacen convenios con empresas que simplemente no tienen conectividad en los lugares donde están. Entonces todo eso se vino abajo. Actualmente estoy con ellos solamente vía WhatsApp. Yo elaboro las guías, les dije a mis colegas también que me enviaran todo digital y los traspaso, ¿cierto?, a mi apoderado a través de WhatsApp. Creamos un WhatsApp solamente del curso en donde ahí se basan todas las guías, los niños, ¿cierto?, las desarrollan y también es un caos porque hay muchos niños que no tienen señal. Yo tengo niños que por todo esto les dio miedo quedarse en Pucón y se fueron a sectores rurales donde prácticamente no tienen señal, por lo menos de WhatsApp, menos de correo. Entonces, aún así, fíjate que un alto porcentaje de niños ha respondido. Igual hay que estarlos llamando personalmente, si bien, por ejemplo, subo las guías a la plataforma de WhatsApp de nuestro curso y de los apoderados también, yo igual tengo que estarlos llamando individualmente para compartir Recordar. las ideas que yo estoy, ¿sí? Y apoyarlo y orientarlo, nada más que eso. Pedro, justamente Entonces, no escucho. sí, Pedro, es que a raíz de lo que usted está comentando, quería preguntar cómo ¿Ya? ha visto las motivaciones en los alumnos. ¿Hay mucha desmotivación? Porque usted dice que tiene que llamar, recordar, ¿cierto? Hay que estar presente. Todo esto ha generado una suerte de desmotivación, me imagino, sobre todo en la edad de los adolescentes, eh, con el cumplimiento de las metas, de los contenidos. ¿Cómo lo ve usted a sus alumnos? A ver, bueno, efectivamente no todos tienen la misma madurez, están en un nivel de desarrollo totalmente diferente algunos, pero ahí está uno para poder apoyarlos, orientarlos, y creo que los primeros meses fueron nada más que llamadas de poder, ¿cierto?, apañarlos, porque también ellos no tenían la vivencia de estar todo tanto tiempo juntos, más aún en las condiciones que muchos viven o que tienen, quedaron muchos apoderados sin trabajo, entonces eso es muy delicado. Entonces, lo que yo me propuse en el fondo, incluso lo dije a a mis colegas, yo lo que menos quería era atocharlos con trabajo. O sea, porque yo les dije textual, yo no quiero con tantas guías o tantas, a bombardearlos de material y de trabajo que van a volar las cucharas por la cabeza en todas las familias. Entonces, eso es lo que yo no quería. Y así que tomamos un acuerdo en el colegio y fueron guías súper simples. Posteriormente a eso, ¿cierto? Desde el Mineduc se hicieron una priorización del currículum, en donde se tomaron solamente algunos objetivos de aprendizaje que fueron los básicos y que daban como la posibilidad de que al trabajarlos bien pudieran, ¿cierto?, abordarlo en forma más transversal. Y en eso estamos trabajando. Entonces, esto también ha ocasionado algunos problemas a nivel, ¿cierto?, de los establecimientos, porque hay muchas cosas que se dicen, después se desdicen del Mineduc, que va a haber una promoción automática, que después no, que ahora hay evaluación. Entonces, hay muchas cosas que desde la alta esfera no toman acuerdo y se dicen cosas y los apoderados lamentablemente igual escuchan las noticias porque están pendientes de eso. Entonces, igual, tienen todo el derecho para decir, oiga, pero si el ministro dijo esto y usted no está diciendo a otro, pero el Mineduc nos dice otra cosa a nosotros. Entonces, hay una descoordinación tremenda. ¿Y Y usted en piensa, concreto, Pedro, usted piensa que este año debiese repetirse? no. Yo soy un ferviente defensor de eso porque pienso de que, claro, si bien a lo mejor van a haber curricularmente, ¿cierto?, alguna
una desventaja tremenda por lo que estamos viviendo, pero yo creo que los niños han aprendido a vivir en otro contexto. A lo mejor me contaba una apoderada, por ejemplo, que nunca le había enseñado a cocinar a su hija. Entonces yo creo que han aprendido a otros valores, le han tomado el peso a esto con otra, a pesar de ser niños, se han dado cuenta de la situación. Entonces yo creo que han aprendido en otras cosas que son súper importantes, que son habilidades para allá. Y yo soy feliz con ellos por lo mismo, porque me cuentan su experiencia y bien, pues si no todo es, y por lo además, una parte curricular igual se puede, digamos, recuperar. Muchos estaban preocupados, los niños de octavo, los de cuarto medio, ¿qué va a pasar el próximo año? Que no van a quedar sin estos contenidos, da lo mismo. Porque el próximo año va a tener que retomarse todo, si todo el mundo está atrasado. Entonces, ¿de qué se preocupan tanto? Yo creo que lo importante aquí es entregarles todos los valores, el sentido de esto que tienen, y de poder, ¿cierto?, compartir espacios que antes no se habían vivido y poder llevar normas entre ellos, no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer y que algunos lo han hecho. Oye, yo quería preguntarle a Marcela ahí esto del poder, con todos estos cambios, con toda esta situación que se transforma la familia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo has trabajado tú esta propuesta de todo lo que viene del colegio? Porque en el fondo también te has tenido que empezar a meter en internet para poder ayudar a tus hijos, a los más chicos. Bueno, los más grandes a lo mejor ya ellos se desarrollan solos, pero ¿cómo se vive la vida familiar en torno a eso? Sí, la verdad, don Carlos, es que como efectivamente yo tengo niños en diversos niveles educacionales, los más grandes, efectivamente, el tema de la enseñanza superior, mi hija mayor sí sigue teniendo clases online. La universidad suspendió por un tiempo las clases, pero las retomaron hace mucho rato ya. Bueno, con todo lo que ya venía acarreándose del año anterior, porque recordamos que desde la crisis social en octubre ya las clases habían sido suspendidas, al menos para los estudiantes universitarios, en algunas universidades, y me tocó efectivamente que a mi hija mayor también. Ella sí efectivamente es un poco más, mucho más independiente, sus clases son distintas. Ahora, sí efectivamente también van a tener un retraso porque hay muchos ramos prácticos que no se pueden tomar por Zoom, ni por reuniones, ni por clases online. Con respecto a los chicos de enseñanza media, también es un poco más, se apoya siempre en el hermano mayor, en realidad. La fortuna de que nosotros sí los podemos apoyar en lo académico harto, hacemos tareas con ellos, sí es verdad, pero no todos los hogares es iguales. Hay muchos niños de los que viven con los abuelos, por ejemplo, que no tienen tanto la parte digital o informática desarrollada, entonces también es complicado para ellos. De hecho, mis hijos igual tienen compañeritos que viven en partes rurales, que no tienen señal, entonces ha sido muy, muy complicado el tema de los envíos de las guías. Sin embargo, el colegio siempre ha estado como súper preocupado, y los profesores también, de estar pendientes de enviar el material. Sí me imagino que para otros papás o para otros apoderados también ha sido complicado. Para nosotros igual hay cosas en las que quedamos un poco más eh, pillos, por decirlo de alguna forma, pero siempre hemos tenido afortunadamente el apoyo de los hermanos mayores en este caso. Pero sí es complicado el tema de los horarios, como decía también Eriki por ahí, que para nosotros, que igual también son 4 hermanos, tener que ocupar de forma simultánea el computador, por ejemplo, la señal en Pucón, si bien es cierto, nosotros vivimos acá en ciudad, eh, tampoco es la mejor siempre. Entonces, por esas partes siempre hemos tenido como inconvenientes en cuanto a poder desarrollar de forma idónea lo académico para los niños. Marcela, ¿y como mamá te da seguridad que decidan que los chicos retornen al colegio? Ah, no, ¿Eres para nada. considerado? No, lo hemos conversado, ¿ah? En realidad ellos están como si, bueno, si quieren volver a clase por todo el tema de los compañeros, más la parte
social de ellos también y de compartir con sus compañeros. Pero sí es complicado, los chicos tienen o casi la mayoría de los establecimientos son súper pequeños. En cuanto a las salas, por ejemplo, hay más de 30 alumnos en muchos casos. Es complicado el tema de mantener la distancia, el tema de la higiene, aparte de los niños más chicos, sobre todo, es como súper complicado. Es un profesor para 30 alumnos. O sea, es súper complicado el tema de mantén tu distancia, usa tu mascarilla. No creo que sea como muy viable, la verdad. Bueno, yo quiero comentarles que tenemos que irnos a una pausa. Vamos a regresar de inmediato y quiero dejarles una pregunta. Bueno, sé que Ariki quiere hablar del tema, también el profesor Painepá, pero esto ha traído una cosa que hemos estado comentando hace rato, conexión con Internet. Profesores que tienen que mantenerse con Internet para poder conectarse con los alumnos, alumnos que tienen que conectarse por Internet con sus profesores, padres que tienen que ver con el Internet. Pero ¿quién paga esto? ¿Lo pagan los profesores para poder seguir haciendo las clases? ¿Las paga el Estado? ¿Las pagan los alumnos? ¿Cómo se resolvió este tema en nuestro país? Lorena, ¿le parece que vayamos a una pausa y regresamos? Parece perfecto, vamos a hacer entonces una pausa y hacemos la reflexión y volvemos con todas estas inquietudes de cómo enfrentamos esta pandemia 2020. Y estamos de regreso en nuestro programa Historias de Cuarentena, un proyecto que es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Araucanía. Con nosotros, bueno, mi compañera Lorena Soto en esta segunda parte, don Pedro Painepán, Marcela Villar y Ariki Cortés. Antes de irnos a la pausa, a esta pausa comercial, le había lanzado una pregunta que dejé en el aire. Y no sé si la puede responder Ariki o directamente Pedro. Pedro, ¿quién paga el Internet para hacer todas estas cosas que están haciendo ustedes ahora? Moya. Cada apoderado se financia para hacer esto. De hecho, lo que yo decía adelante, en el caso de mi curso, cuando llegaron los computadores, supuestamente llegaba, ¿cierto?, con internet gratis, pero que muy poco, yo creo que alrededor de 5 se pueden conectar. Entonces, eso es gratuito, porque siempre y cuando, ¿cierto?, tenga conectividad, señal, pero donde viven los niños no la tienen. Entonces, para poder cambiar ese chip, tiene que ser un trámite que se demora como 1 hasta 2 meses a veces. Así que ha sido un fiasco eso. De no ser así, solamente celular, al menos. Ahora, el colegio sí tiene dime. Tiene internet. El colegio sí tiene, pero no se puede utilizar, porque nadie está allá en el colegio, salvo cuando tienen que ir a entregar guías que hacen o las canastas de la Junaed se acercan al colegio. Creo que van personas asistentes a hacer turnos éticos. Yo ni me he asomado por el colegio. Así que yo, con mi internet, que acá, para poder llegar a este Zoom, tuve que cambiarme de casa porque también aquí es pésimo. Entonces, imagínense si para uno es complicado que vive en sectores rurales, ¿cómo serán para los otros niños? Peor todavía. Marcelo, en el caso de ustedes, bueno, sí, perdón. No, pienso que en el fondo hoy día cada profesor está haciendo una inversión para poder hacer las clases, porque me imagino que no todos los profesores tenían internet de su casa. Muchas veces el internet del teléfono no es suficiente. Hay lugares y casas donde no llega, o sea, para poder generar los contenidos y hacer clases, cada profesor ha tenido que rascarse con sus propias uñas, Pedro, o sea, sin ningún bonito extra en el sueldo de parte del Departamento de Educación, o no sé,
¿Y qué pasa con el que dice, sabe que yo no tengo internet y no tengo posibilidades de tener internet, no hago clases? ¿Cómo se maneja eso? Mm. ¿Es solo A ver, voluntad? sí, aparte de voluntad, y lo otro es que, bueno, a diferencia de otros servicios, generalmente los servicios públicos, y en este caso, cierto, de educación, los sueldos continúan igual. Entonces yo creo que también sería como injusto el que un profesor no pudiera asumir su responsabilidad, por lo menos en llamar para hacer contención, o como lo hago yo, entregar guías digitales en el WhatsApp, y también el colegio lo está haciendo a través de estas guías, ¿cierto?, que son impresas, y que muchos apoderados en principio se arriesgaban a ir a buscarlas, porque yo desconozco si realmente llevaban utensilios de protección, entonces ahí yo no lo sé. Lo que sí sé, y que yo compartí con mi apoderado, el hecho de que las mismas guías que, por ejemplo, yo entregaba en forma digital, el colegio las estaba entregando impresas, pero ahí me da lo mismo cómo le respondieran, siempre y cuando tuvieran el acceso a ella y la respondieran simplemente en su cuaderno que correspondía, porque en algún momento se pensaba que a lo mejor podíamos estar en septiembre u octubre, ¿cierto?, en clase, que se iba a retomar todo eso para poder retomar eso, reforzar y hacer las clases presenciales en una nueva modalidad. Eso no sucedió, ya no va a suceder, porque ya se intuyó que los colegios públicos, por lo menos de Campucón, no vuelven a clases sino hasta el próximo año. Entonces, nos queda solamente de seguir trabajando en esa modalidad con los chicos. Pero eso es iniciativa de cada profesor. Y en este caso, el profesor jefe también, porque él es el que lleva, en este caso, la batuta en su curso, y empieza, ¿cierto?, a generar esos lazos para que los chicos se involucren más en sus quehaceres. Yo hace poco rato igual estaba empezando a llamar alumnos porque se me había traspapelado una guía, y tuve que decirles que se me había traspapelado, porque también eso es complicado, porque de repente llegan, por la señal llegan más tarde, o llega tanta información en mi WhatsApp que a veces no veo alguna, y eso implicó de que, por ejemplo, nos mandé una guía de una asignatura la semana pasada, entonces la tuve que enviar ahora. Y eso sí que O todos sea, los días estoy llevando es a aquellos decir, alumnos que son menos autónomos. Pedro, ¿Sí? entonces, ¿usted no está nada de acuerdo con las palabras del ministro de hace un par de semanas, cuando dijo que habían varios profesores que estaban bastante cómodos con esta situación de clases en línea? ¿Qué opina usted de eso? A lo mejor él habrá visto algún profesor cómodo, pero acá yo creo que todos tengo que Yo hacer creo que es guías difícil. para todos los cursos, ¿sí? Y a veces me ha tocado de hacer guías, porque nosotros en el colegio tenemos un WhatsApp institucional. Entonces, por lo menos yo envío las guías a ese WhatsApp, y de ahí cada profesor las saca de ahí y la envía a su curso que dirige. Y a veces yo he estado hasta las 3 de la mañana terminando guías y las envío, que son para el próximo día. Entonces, no es tan fácil de decir, porque además pasa otra cosa, de que llegaron, por ejemplo, a este año un curso que yo no conozco. Yo hago clase de quinto octavo, y llegó un curso el quinto que yo no conozco. Entonces, nunca tuve contacto con ellos. Y sin embargo, tengo que abordar el currículum de ese nivel, y tuve que empezar por lo básico, y para poder hacer eso, y que sean guías, que sean prácticas y que sean acogedor y todo, no es de una hora. Hay que empezar a navegar, a buscar información, a hacer lo más didáctico posible para que pueda llegar a ellos y que la puedan responder también, porque ese es el objetivo. Así es. Entonces se demora mucho uno. Así que no es Oye, tanto ese de Marcela, cortar y pegar y listo, no es así. yo le quería preguntar a Marcela si esto de las clases, digamos, online con 4 hijos, imagino que además que te cuentan otras experiencias, ha significado también un recurso extra en el hogar, que tienes que tener ese financiamiento para poder pagar internet, o tienes acceso a un internet gratis, ¿tú, Marcela? No, no, no.
Efectivamente, de hecho, teníamos, bueno, desde antes de esto los niños contaban con internet. El tema es que al estar los cuatro simultáneamente conectados, obviamente tuvimos que aumentar o generar un poco más y invertir un poco más de recursos de la familia, efectivamente, en aumentar el plan, porque la conectividad no estaba siendo eficiente para los niños. Entonces, sí, efectivamente, tuvimos que hacer una pequeña inversión ahí para poder que los niños tuvieran una mejor conexión. Y esto imagino que te cambió todo el presupuesto familiar. Claro, son cosas en las que finalmente igual tienes que seguir invirtiendo. El tema de internet, el tema de que están consumiendo mucho más electricidad, por ejemplo, son temas que uno, si los va sumando, efectivamente van afectando igual en el presupuesto familiar, aunque sea, no sé, un poco más o un poco más de dinero. Son temas que igual hay que tenerlos contemplados y son importantes, ¿ah? El tema de tener internet rápido o de invertir un poco más en el tema de electricidad son cosas que se han ido sumando. Efectivamente, por ejemplo, nosotros aparte de internet tuvimos que invertir en impresoras, en papel, para que los chicos pudieran imprimir o tener sus guías. Entonces son gastos que, sin embargo, van sumando uno tras otro. Ariki, y en el caso tuyo, en el caso de ustedes, esto de la conectividad también se tuvo que invertir, digamos, en algunos recursos para que ustedes pudieran tomar estas clases, conversar, hacer la documentación y poder estudiar. Claro, igual nosotros tuvimos la suerte de que ya de antes de la pandemia teníamos un buen internet. Entonces, respecto, por ejemplo, a internet, no fue como distinto el gasto, pero por ejemplo, en cosas como luz, agua, leña, los gastos se dispararon a diferencia de, no sé, un invierno donde estábamos en el colegio hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, entre talleres extraescolares y cosas así, donde el fuego no se prendía hasta esa hora, hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, que ahora el fuego está prendido. En algún momento, en el invierno que fue crudo también, estuvo prendido el fuego, no sé, pues desde las 9 de la mañana, que uno tenía que empezar a sentarse a trabajar en el computador y estar todo el día en el computador. Lorena, tú tenías interés en hablar con Ariki y mucho más. Me dijiste en un momento determinado que tenías varias preguntas para Ariki. Sí, lo que pasa es que yo veo a Vicky, estás en una etapa súper importante a nivel escolar. Tú estás en tercero medio, entiendo. Es una de las etapas importantes, si recordamos nosotros cuando estuvimos en esa época donde uno empieza a prepararse para el futuro, empieza a capacitarse, a encontrar un camino, uno necesita mucha contención, sentirse seguro con las próximas decisiones, seguro de los contenidos que estamos recibiendo. Ariki, ¿tú cómo ves esto? Porque para todos nosotros, ya me imagino que para todos los chilenos, esto es una incertidumbre a diario de no saber qué va a suceder, qué va a pasar, y a muchos nos genera un poco de angustia. Pero la etapa en que tú estás es una etapa donde me imagino que la incertidumbre que estás viviendo tú y tus compañeros debe ser mucho más fuerte. ¿Cómo la manejas, Ariki? ¿Cómo ves lo que viene para adelante? Bueno, la verdad es que la pandemia ha sido una etapa súper complicada y no solo para mí, sino que también para toda mi familia y también para todos mis compañeros y compañeras. Ha significado el desmoronamiento de la salud mental de muchos de nosotros estudiantes de tercero medio, porque estamos hablando de que somos jóvenes de entre 14 y... Quedó, parece, la señal, está muy complicada, Ariki. Quedamos todos como... ¿Aló, Ariki?
Bueno, Ariki, y en el caso tuyo, digamos, cuando tus hermanos y todo, me imagino que aumentó absolutamente los ingresos para poder pagar internet y hubo cambios, digamos, también en los gastos de la casa, ¿no? Con todos ustedes en la casa. Claro, sí. Bueno, igual nosotros teníamos un internet bueno de antes de la pandemia, así que igual nos salvamos respecto al internet, pero los gastos de la casa cambiaron drásticamente. Si, imagínense que, por ejemplo, en un invierno normal, uno llegaba a las 6 de la tarde y hacía fuego, pero ahora con esto de levantarse temprano a trabajar, hemos empezado a hacer fuego como desde las 9 de la mañana, los días que hace mucho frío. Entonces, eso sería en leña, qué decir en gas, en agua. Estamos las 24 horas del día en la casa. Eso ya complica bastante a todos los hogares. ¿Qué referencias tienes tú, Marcela, digamos, de otras apoderadas, de otras dueñas de casa, con respecto a estos cambios que tienen que en realidad les ha traído el que los niños estén en la casa? Porque además también tenemos otro caso, que es el de los niños que iban al colegio y que recibían sus alimentos en el colegio. Claro, efectivamente el tema de la alimentación de los niños es súper importante. Hay niños que viven en sectores rurales y que viajaban y que finalmente la única alimentación que recibían durante el día era la que proporcionaba el colegio o la escuela en este caso. También me imagino que tiene que afectar mucho al presupuesto familiar, el mismo hecho de yo tener igual 4 hijos y que estemos constantemente en la casa, efectivamente son gastos que uno no tenía presupuestado en un periodo de tiempo normal, por ejemplo, que efectivamente, como dice Ricky, ahora estamos todos en la casa a las 24 horas, entonces por ende el consumo de los servicios básicos es mucho mayor, el consumo de alimentación es mucho mayor, así que, y finalmente tampoco los trabajos, hay algunas personas que están con los contratos suspendidos, hay personas que no tienen trabajo, que perdieron su fuente laboral, entonces ha sido bien complicado el tema de poder solventar esos gastos a los que no estábamos quizás acostumbrados o que no los teníamos presupuestados, en realidad, al estar una familia completamente las 24 horas del día en la casa. Lorena, yo no sé si tú quieres agregar algo más con respecto a este tema, porque tú también querías hacer alguna... No, yo quiero pasar a otro tema y algo que me inquieta mucho saberlo, porque también tengo hijos adolescentes, es cómo se vive la incertidumbre desde la adolescencia. Ariki, entiendo que tú estás en tercero medio, es una época importante en el ámbito educacional y como la etapa en la que uno vive a esa edad también es súper importante, no solamente por el tema escolar, sino que también por la falta de la comunicación con los amigos. A esta edad es súper importante estar con los amigos, juntarse con los amigos, estudiar también en conjunto y saber cómo ves tú el futuro, cómo ves tu preparación para la prueba que tienes que rendir para tus estudios superiores. ¿Cómo ves esto, Ariki? Bueno, de partida que esta pandemia, estos 5 meses, si no me equivoco, que llevamos de pandemia, han sido críticos para muchos de mis compañeros, compañeras, incluso para mí a nivel de salud mental y problemas de sueño, de no poder quedarse dormido, sería como por lo bajo algo que pasa respecto a esto. El no poder juntarse con los amigos ha sido complejo para los adolescentes. Igual, respecto a la prueba de transición, para mí que voy en tercero medio, si bien hay cierta tranquilidad porque supuestamente el próximo año vamos a volver y va a ser todo normal, igual es una situación alarmante el tener esa incertidumbre de que no sabemos si vamos a alcanzar a pasar todos los contenidos, porque el gobierno, el Mineduc puede proponer y proponer, pero de eso a ser planteado, de ser
llevado a la práctica de forma efectiva es algo totalmente distinto, porque las condiciones de cada colegio, las condiciones de cada profesor, cada curso y cada estudiante son distintas a nivel nacional. Y bueno, también de partida que esta prueba no debería existir porque es una prueba extremadamente segregadora donde sabemos perfectamente que se usa para el negocio, por ejemplo, en los preuniversitarios, y que selecciona de forma brutal y segregadora, valga la redundancia, a estudiantes que tienen mejores recursos y mejor acceso a la educación, como por ejemplo estudiantes que estudian en colegios, liceos particulares o particulares subvencionados, donde pueden tener este material de trabajo, no porque tal vez haya, así como no porque los estudiantes sean naturalmente mejores, sino que porque tienen más recursos a nivel monetario, a nivel de que pueden comprar plataformas preuniversitarios para formar a los estudiantes en base a esta prueba, mientras que, por ejemplo, los estudiantes que estamos en colegios municipales nos complica más, estamos más solos en este caso, somos nosotros y nuestros profesores. Dentro ¿Y de cómo lo ves, Ariki, cómo lo ves tú? ¿Qué tipo de solución o cómo te gustaría que fuera el futuro sin esta prueba? ¿De qué forma podríamos a lo mejor utilizar la educación para poder hacer ingresos a las universidades? ¿Cómo se Bueno, podría hacer esa situación? yo sueño con un Chile donde la educación no sea parte del mercado. Sueño con un Chile donde no se lucre con la educación, ya sea con la educación secundaria o con la educación superior, donde una prueba no defina tu futuro. En este caso, por ejemplo, una buena solución para sacar esta prueba podría ser hacer bachiller. Un bachiller que es como 2 años de transición con especialización en la carrera que uno se quiere formar para poder entrar y que el bachiller sea de entrada universal, al igual que la universidad. Después de hacer el bachiller, poder entrar a la universidad automáticamente y por supuesto que esta sea gratuita y de calidad. Esos son sueños que yo creo hoy en día se están acunando y me parece súper interesante lo que tú estás diciendo, Ariki. Y volviendo nuevamente a lo mismo, relacionado con lo que está hablando Ariki, profesor Painepan, ¿están dadas las condiciones con todos estos sueños que hay, con todas estas aspiraciones y con los tiempos que nos empiezan a correr para ingresar a clases, profesor? Yo recién lo escuché diciendo que a lo mejor acá en Pucón este año no se vuelve a clase. ¿Es efectivo eso? Bueno, eso fue un anuncio que hizo el director y que supuestamente se lo transmitieron desde el Departamento de Educación, instruido por el alcalde, obviamente. Eh, yo creo de que, porque en una primera instancia era que fueran los cursos que terminaban ciclo, es decir, el octavo o los cuartos medios. Pero, dadas las condiciones que existen, ¿cierto? Para asegurar el distanciamiento, hay muchos protocolos que se deben cumplir y yo creo que los colegios aún así no van a dar abasto para poder abordar como corresponde. Y tampoco se habla de que existan protocolos seguros para las personas que tengan que asistir ahí al establecimiento. Entonces yo creo que no están dadas las condiciones para volver como se pretende o se pretendía, ¿cierto?, regresar a clase. Además porque hay otro factor súper importante que son los apoderados. Los apoderados le pueden dar, indicar los protocolos de cuidado que hay en el establecimiento, pero aún así ellos tampoco enviarían a su hijo al colegio. Hubo una encuesta a nivel comunal, yo no sé si en todos los colegios de los particulares también, pero por lo menos los municipales, y como el 93 o 95% de los apoderados no regresarían o no enviarían sus niños a clase por el resto de años. Marcela, ¿cuál es su opinión? Entonces, Perdón, pero te interrumpí lo que tú vas a sí, concluir. no, sí, que siga, sí está bien. Ya, porque quería preguntarle a Marcela cuál es su opinión, o sea, ¿tú crees que están las condiciones dadas, Marcela, acá en la comuna de Pucón, para no salirnos fuera del país, para volver a clases? No, como mencionaba el profesor, a nosotros como apoderados también se nos lleva una encuesta
donde nos preguntaban acerca del retorno presencial de los niños a clase, donde yo personalmente, y creo que la mayoría de los apoderados concuerda con la misma opinión, creemos que los colegios no están capacitados ni en infraestructura como para asegurar el tema de la seguridad de los niños con respecto a la pandemia. En el caso, hipotéticamente hablando de que si volviera o hubiese un rebrote, es súper complicado enviar por lo menos este año a los niños a clase, sabiendo que el tema de la distancia social, el tema del, por ejemplo, de los servicios higiénicos en los colegios, el tema de la comida en los colegios, es súper complicado con respecto a los espacios que comparten los niños. Como lo mencionaba antes, es complicado trabajar con niños y más aún con espacios súper reducidos, donde hay 30 alumnos por sala. Creo que es inviable para los niños asistir por lo menos este año a clase. Yariki, para ti, ¿cuál sería tu posición al respecto? No es por nada, pero si este gobierno ha hecho cosas desatinadas, volver a clases este año sería una de ellas. Pasándolo más a nivel municipal de acá de Pucón, la verdad es que las condiciones no están para volver a nivel de... Partamos por la infraestructura de los colegios. En el colegio en el que estoy estamos hacinados, somos 700 alumnos, no cabemos en el colegio de hace mucho tiempo y respecto a esto mismo, ¿cómo vamos a caber ahora que necesitamos distancia social? ¿Dónde van a sacar los protocolos de higiene para mascarillas, el espacio? Y aparte, volver al colegio en una situación de pandemia es reducir las dinámicas de clase, por ejemplo, la participación de tal vez cosas que sean como más manuales, cosas que sean como más en grupo. Entonces, igual, de cierta forma, la pandemia impide eso. Ahora, este tipo de decisión, digamos, ha habido una encuesta, pero ha sido convocado, digamos, el estamento estudiantil, docente y apoderado a una conversación con las entidades directivas de la educación acá en Pucón para tomar decisiones. Pedro. Sí, yo creo de que no han habido instancias o no, que no se han creado las instancias para que nuestros jefes, ¿cierto?, haya algún conversatorio al respecto, donde se involucre, ¿cierto?, a la directiva de los centros padres. Desconozco. Y yo creo que no. Por esa razón, pienso de que lo único que se ha intentado hacer es a través de esta encuesta que se envió a los colegios, y cada colegio y profesor jefe tuvo que hacérselo llegar a nuestros apoderados para que respondieran. A los alumnos yo desconozco, me imagino que muchos apoderados contestaron esa encuesta acompañados de sus hijos, los que son más grandes, yo creo, me da la impresión. Ariki, ¿tú has conocido alguna... Y nosotros... Perdón, Pedro, no te escuché. No, lo último que decir es que, y bueno, nosotros los profesores sí hemos abordado el tema porque tenemos cada 15 días consejos de profesores, también vía Zoom, y ahí abordamos estos temas y también casi el 100% desestimó el regreso a clase, por la misma situación. Lorena, yo no sé si hay alguna pregunta que tú querías retomarla en estos momentos. La verdad es que yo quisiera agradecerles a Ariki, a Marcela y a Pedro por acompañarnos en esta conversación tan necesaria, porque nuestro objetivo obviamente es ver los puntos de vista de las distintas áreas, del docente, de la mirada desde el alumno y también la mirada desde el apoderado. Sabemos que han sido tiempos súper difíciles para todos como familia. Esto no es algo a lo que como país estábamos preparados. Yo creo que ningún país está preparado para enfrentar este tipo de situaciones. Hay algunos que lo abarcan de una mejor manera o más rápida. Ahí dejamos la inquietud para que cada uno en su casa también pueda hacer el análisis.
de lo malo, de lo bueno, de lo positivo de esta pandemia, de qué cosas tenemos que aprender y de cómo prepararnos para un futuro próximo donde pueden seguir sucediendo estas u otras cosas. Como país creo que también debemos acompañarnos y conversar, comunicarnos, expresarnos y aprender a comunicarnos de esta manera que es tan a veces un poco fría, pero que parece que se va a quedar, que es esta manera virtual. Un abrazo, muchas gracias a todos y Ariki, mucha suerte en todo lo que se viene, ánimo, que esto va a pasar, y cariños a la familia Marcela y también a todo el trabajo que hace Pedro en educación. Muchas gracias. Bueno, yo también quería agradecer a nuestros invitados hoy en día a este diálogo sobre educación y pandemia. No sé si hay alguno de ustedes que quisiera expresar alguna cosa en forma especial, Pedro, Ariki. Marcela, Bueno, Marcela parece que tuvo un Yo, problema. a ver, Pedro. sí. Mira, bueno, primero le agradezco la invitación y pienso que es súper importante este tipo de instancias como para poder, ¿cierto?, abordar estos temas que yo pensaba de que solamente lo analizábamos en el colegio cuando teníamos reunión, pero yo siento que hace falta de que efectivamente, como tú señalabas, de que los apoderados también tengan ese espacio de poder plantear sus inquietudes, porque ellos también tienen muchas dudas, mucha incertidumbre, y además porque la situación que están viviendo ellos es delicada. Entonces, yo creo que felizmente el tiempo parece que nos está acompañando y que a lo mejor puedan tener otras acciones como para poder remediar su situación económica que los está acongojando a muchos de ellos. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, ¿cierto? El apañarlos constantemente es súper importante. Y de paso a los niños. Muchas gracias, Pedro. Ariki, no sé si quieres también reflexionar alguna cosa tú, de manera especial. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, de verdad, eternamente agradecido con ustedes, don Carlos y señora Lorena. Saludar a mi familia también, por si ve esto, y hacer el llamado a mis compañeros y compañeras estudiantes secundarios, secundarias, en especial a empezar a organizarse, a que nos organicemos entre nosotros, a formar las redes, a conversar, a hacer política, porque somos animales políticos como seres humanos. Dejar ese llamado y que empecemos a buscarnos, empecemos a reencontrarnos como lo hicimos en algún momento. Gracias, Ariki. Marcela, sé que te habías caído, se cayó tu señal, también estamos con mucho puelche en estos momentos acá en la ciudad, por lo tanto es complicado. Pero queremos una reflexión final tuya de este tema, que sé que no se agota acá, pero sin embargo creo que nos va a permitir seguir conversándolo en algún otro momento. Sí, claro, efectivamente estamos con harto viento y ha sido un poco complicada la conexión. Así que para que nos vayamos imaginando cómo son las conexiones cuando los chicos intentan tener clases, es un poco bastante complicado. Eso para mí ha sido también un agrado compartir un poco la experiencia de cada uno de ustedes, así que agradecida. Y sí, efectivamente parece que el virus llegó para quedarse, así que vamos a estar harto rato con este tema. Sí, pareciera ser, doña Lorena. Nosotros nos quedan bastantes conversaciones, pero yo quería recordar, sabe, que nuestros auditores tienen una opción también de contarnos sus experiencias a través de las historias de cuarentena, que nos pueden empezar a enviar a nuestro correo de la radio, fm.radiopuelche@gmail.com, porque usted en su casa seguramente a lo mejor le pasó de una manera distinta o está viviendo de una manera distinta la pandemia. Así que la invitación, ¿usted, Lorena, escribió su historia? Por supuesto, hay mucho que contar en estas historias de pandemia, así es que invitamos a todos, los invitamos a ustedes también, a Pedro, a Eriki, a Marcela y a todos los que nos están escuchando. Escríbanos sus historias, sus anécdotas, a lo mejor algún romance de pandemia, algo divertido, a lo mejor algo muy triste, una pérdida, lo que usted quiera expresar a través de la escritura en estas historias de pandemia. Cómo se lo está viviendo hoy día la gente de Pucón,
Mira que nosotros después con eso vamos a hacer un material súper bonito de radioteatro. Así es que todos invitados a escribir sus historias de pandemia. Todos invitados. Agradecidos y nos encontramos en el próximo programa con Historias de Cuarentena, que pudo ser llevado hasta sus hogares gracias, déjame buscar entre los papeles, al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Araucanía. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Y en una revista especialmente dedicada a este innovador proyecto, que es financiado por el Fondo de Medios 2020. Amigos, amigas, les invitamos a contarnos sus historias de cuarentena. Radio Puelche quiere conocer cómo usted ha enfrentado estos complejos meses de pandemia. Tome su celular y grábenos su relato. Le pondremos música y si está entre los seleccionados, será publicado en el fanpage de la radio y en una revista especialmente dedicada a este innovador proyecto, que es financiado por el Fondo de Medios 2020. Este proyecto es financiado a través del Fondo de Fomento de Medios. Este proyecto es financiado a través del Fondo de Fomento de Medios. Amigos, amigas, les invitamos a contarnos sus historias de cuarentena. Radio Puelche quiere conocer cómo usted ha enfrentado estos complejos meses de pandemia. Tome su celular y grábenos su relato. Le pondremos música y si está entre los seleccionados, será publicado en el fanpage de la radio y en una revista especialmente dedicada a este innovador proyecto. Este proyecto es financiado a través del Fondo de Fomento de Medios. Este proyecto es financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Araucanía.